Buenas tardes, mi nombre es Santiago Restrepo. Mi trabajo de grado se titula Ojos de Mosca, deriva y creación artística en los cómics de Moscovisión. Este es un proyecto de investigación-creación y fue asesorado por el profesor Santiago Mesa. Este trabajo surge de mi experiencia personal a lo largo de la carrera de artes visuales, durante la cual tuve intereses muy cambiantes que muchas veces dependían de las asignaturas que estuviera cursando en el momento, o diferentes circunstancias de la época, y que eran además intereses dispersos en lugar de concatenarse en una dirección clara. En el año 2016 comencé a interesarme por el cómic o historieta como lenguaje artístico y el fanzine como medio. De esta manera surgió el proyecto de Moscovisión, cuyo nombre es un anagrama de la palabra cosmovisión y que ampliaré más adelante. Este proyecto buscaba, a través de este concepto de moscovisión, canalizar estos intereses dispersos bajo la idea de la mosca que vuela de un lado a otro. Esto último lo relacioné posteriormente con el concepto de deriva, y luego su relación con el juego, que tuvo importancia en las reflexiones de este trabajo monográfico. Los objetivos del trabajo fueron: objetivo general, desarrollar una nueva publicación de Moscovisión a través de la relación entre deriva y creación artística. Objetivos específicos: establecer una relación entre el concepto de deriva y la creación artística. Explicar la figura de la mosca en Moscovisión y su relación con el concepto de deriva. Producir un fanzine de Moscovisión, documentar y exponer su proceso de creación. Bueno, luego viene un marco histórico que pretende hacer un breve repaso por el dadaísmo y los movimientos que le sucedieron y tomaron elementos de allí como una suerte de herencia conceptual que fue evolucionando, como fue el letrismo y posteriormente el situacionismo, que comenzó como una continuación del letrismo y que más tarde crecería en la internacional situacionista, que desarrolló conceptos importantes a comienzos de la segunda mitad del siglo XX, como el concepto de deriva, que es el que me interesa en este caso. Por otra parte está el fanzine. Aquí en esta sección se hace un pequeño repaso de sus orígenes, su desarrollo y consolidación y su relación con el cómic. Finalmente se hace una breve contextualización del fanzine y el cómic en la ciudad de Medellín. La metodología de este trabajo se basó en la producción artística propia, a través de una descripción y documentación de los procesos que se llevan a cabo antes, durante y después de la producción de mis cómics. Eh, a continuación, pues el trabajo se divide en tres capítulos. El primer capítulo se titula La deriva artística. Este capítulo reflexiona sobre el concepto de deriva y su relación con la creación artística. Eh, pues este concepto de deriva fue teorizado por Guy Debord, líder del movimiento situacionista, y buscaba ser un arma contra el tedio y digamos, la rutina alienante de la sociedad europea de posguerra, que comenzaba a prosperar. El situacionismo proponía entonces la deriva como la acción de realizar recorridos aleatorios por la ciudad, sin que estos recorridos estuvieran mediados por ningún tipo de motivación o fin específico, más que el de realizar el recorrido por sí mismo. Esto se vería reflejado en años posteriores en diferentes artistas como puede ser Francis Alice o Sophie Calle, eh, quienes poseen en sus producciones artísticas un fuerte componente de recorridos azarosos y alejados de fines productivos, lo cual coincide con, digamos, las diferentes clasificaciones sobre las artes que se han hecho a lo largo de la historia, que digamos también
se pretende hacer como un pequeño repaso de estas clasificaciones en este capítulo. Digamos que especialmente la concepción clásica de las artes como métodos para producir cosas bajo reglas específicas y también teniendo en cuenta la concepción posterior de las bellas artes y bueno, así hasta nuestros días. Aquí se habla entonces de productividad en cuanto a, digamos, producción o utilidad en términos de capitalismo, donde el crecimiento económico tiene, digamos, una mayor importancia sobre otros aspectos. Y aquí es donde, digamos, entra y se relaciona el concepto de juego, que aquí digamos, se aborda desde las posturas de Johann Huizinga y Hans-Kurt Gadamer. Por parte de Huizinga, digamos que el juego se desarrolla, es decir, el juego viene a ser una actividad que se desarrolla dentro de unos límites espaciales y temporales específicos, bajo unas reglas convenidas y es una actividad además que está como por fuera de la utilidad, la razón o una necesidad material. Por parte de Gadamer, el juego viene a ser lo que él llama un automovimiento. Esto quiere decir que es un movimiento que se realiza por el solo fin de realizar dicho movimiento y pues nuevamente por fuera de toda utilidad. Sin embargo, aquí Gadamer resalta que hay un componente racional presente en el juego cuando se crean, digamos, las reglas que rigen esta actividad. Bueno, ambos coinciden en relacionar el arte con el juego al reconocer digamos, un componente lúdico en sus procesos de creación, que involucran tanto al creador como al espectador en diferentes medidas, pero que finalmente se relacionan con la deriva como forma de práctica artística, donde las reglas, los métodos y las formalizaciones son mediados eh, por el recorrido mismo y las exploraciones creativas y reflexiones que suceden allí y se nutren justamente de la cotidianidad y las experiencias propias. Bueno, aquí pasamos al segundo capítulo. Este se titula La visión de una mosca. Este capítulo se divide en tres secciones. La primera se titula pues, La mosca y habla justamente de este insecto en términos generales, mencionando los elementos o características que fueron más importantes para mí a la hora de desarrollar el proyecto de Moscovisión. Estos elementos son primero que todo pues, los ojos compuestos. Estos ojos, pues como su nombre lo indica, están compuestos, por decirlo así, de miles de ojos más pequeños que se llaman omatidios, que funcionan como fotorreceptores. Y a partir de ahí, pues digamos que estos fotorreceptores distinguen entre diferentes características de la luz presente en el entorno. Entonces, esta característica, estos ojos compuestos son importantes porque digamos que suponen una especie de visión fragmentada del entorno, como a modo de mosaico. Y además que digamos, permite el acceso a diferentes ángulos al mismo tiempo y digamos esto es como un elemento que me interesa a la hora de incluirlo pues como en la concepción inicial de Moscovisión. Por otra parte está digamos la característica que es un insecto que se le ve frecuentemente volando de un lado a otro sin algún tipo de rumbo aparente y se posa pues siempre en sitios de interés como restos de comida, por ejemplo. Este es un elemento importante también porque es precisamente el que
yo voy a relacionar con el concepto de deriva. Bueno, por último, en esta primera sección del segundo capítulo se habla un poco pues como sobre la presencia de la mosca en el arte y la cultura y digamos las diferentes connotaciones simbólicas que ha tenido, pues ya que digamos, es un insecto que está siempre presente en la cotidianidad pues de los humanos, porque pues de verdad que la encontramos como por todas partes. La segunda sección, titulada Cosmovisión, habla de este concepto que digamos significa forma de ver el mundo y se refiere pues al conjunto de creencias que conforman la imagen del mundo de una persona o comunidad, y a partir del cual estos se reconocen, se identifican y se relacionan con el entorno a partir de esta imagen del mundo. Luego entra la figura del mito, que tiene importancia en cuanto a que es la forma primigenia, digamos, a partir de la cual el ser humano establece un contacto con el mundo con la intención de comprenderlo y explicarlo, así como extraer de él un sentido por el cual guiar su existencia. Entonces se presenta como un conocimiento simbólico eh, que continuó teniendo importancia en la sociedad occidental, pues digamos gran parte gracias al teocentrismo cristiano. Entonces sabemos que luego en el Renacimiento este teocentrismo se dejó atrás para darle paso al antropocentrismo, donde se reconoce al ser humano como un ser capaz de comprender y explicar el mundo en el que vive a través de sus propias capacidades intelectuales. Eh, este antropocentrismo se veía consolidado en la Ilustración, dando paso a la sociedad moderna como punto de partida, sobre el cual se desarrollaría pues como la sociedad como la vivimos hoy y por lo tanto la imagen que tenemos del mundo, que se cimenta sobre la tecnociencia y el crecimiento económico. Sin embargo, a pesar de que se suele rechazar el mito hoy por su carácter, digamos, de creencia y superstición, este sigue teniendo una presencia importante en nuestra cosmovisión a través de narrativas que igual funcionan como mitos, digamos como lo puede ser la visión sobre el Big Bang como origen, en tanto esa visión en determinado punto se convierte en la narrativa que explica y da forma a nuestra visión del mundo, sin tener esto necesariamente que ver con criterios de verdad o falsedad. O bien también o bien podría ser la idea, digamos, de estas narrativas que rigen, se puede decir que rigen la sociedad actual, basadas digamos, en la idea de desarrollo y progreso, y que plantean un modelo de vida único en el que, digamos, se recibe una educación para ser una persona económicamente productiva, casarse, comprar un carro, consumir, hacerse viejo trabajando y morir, por ejemplo. Y digamos, a pesar de que a nivel logístico, por llamarlo de alguna manera, pueda decirse que funciona, digamos que el abuso de este mito postmoderno ignora otras instancias o necesidades de la vida y precariza su experiencia. Esto sumado a la desenfrenada búsqueda de crecimiento económico, digamos que podría sugerir una crisis del antropocentrismo. Y aquí me gustaría citar un fragmento con el cual concluye pues como esta segunda sección del segundo capítulo, que dice: por lo tanto, si Dios ha muerto y el hombre no es capaz de tomar su lugar, ahora que ha fallado se encuentra a la deriva, como una mosca que vuela de aquí para allá, entre fruta y estiércol, buscándose la vida.
Y bueno, ya para finalizar pues como el segundo capítulo, en la tercera sección titulada Moscovisión, precisamente como a modo de síntesis entre los dos títulos anteriores y que un poco ejemplifica también el proceso de conceptualización del nombre del proyecto, combinando pues los ojos de la mosca con el concepto de cosmovisión. Entonces Moscovisión terminaría significando como ver el mundo como una mosca o ver el mundo con ojos de mosca, ¿cierto? Y se convertiría pues como en una suerte de actitud ante el mundo en relación con la vida y el arte que implica ir por el mundo, digamos, sin un rumbo fijo y mientras se valora más la influencia de las circunstancias y las experiencias a la hora de, digamos, de detonar creaciones y explicarse el mundo propio. Bueno, por otro lado, esta tercera sección del segundo capítulo también busca ya entrar más en detalle sobre el proyecto de Moscovisión, ya como fanzine y sus procesos creativos. Entonces, al tomar las características de los ojos compuestos y la aparente naturaleza errante de la mosca, la intención es traducir esto tanto en las creaciones como en la parte editorial del fanzine como tal. Esto pues se hace a través de la inclusión de cómics pues como con temáticas diversas, desde el humor, la fantasía o lo onírico por ejemplo, tratando de obedecer precisamente a la visión fragmentada de los ojos compuestos, donde hay diferentes imágenes y ángulos a la vez de un mismo entorno. Y asimismo, pues, en cuanto a la relación con la deriva de la mosca, que va pues de un lado a otro, entonces tratar de emular esto desde lo editorial los saltos pues como de un lado a otro de manera que el lector pueda encontrarse con un cómic por ejemplo de tono nostálgico y de repente pasar a uno de tono absurdo. Entonces bueno, como decía al principio, pues el proyecto inició en el 2016 con dos fanzines pequeños, número uno y 2 en formato de Urbana, donde el primero fue de un tono más emocional y personal, mientras que el segundo fue de un tono netamente humorístico y paródico. Fue en 2017, en 2017 se publicó el número 3 y es aquí pues como cuando el concepto de moscovisión pudo tomar mejor forma a nivel editorial, ya que pues este fue ya en formato de cuadernillo. Entonces esto permitía pues como incluir mucho más contenido y pues este fue como un primer acercamiento a la inclusión de diferentes temáticas dentro de una misma publicación. Que igual si bien esto busca emular el azar y la deriva como dije anteriormente, de todas formas tiene un orden y una planeación pues dado que el formato pues de lectura de cuadernillo es lineal, ¿cierto? Entonces la intención es que el lector de todas formas tenga como esta sensación de aleatoriedad a la hora de leer la publicación mientras pasa de un tono a otro. Bueno, en el 2018 se publicó el número 4 que siguió con el formato de cuadernillo, aunque más pequeño, pero siguiendo la misma lógica de editorial. Y bueno, después de esta publicación no ha habido más en formato cuadernillo, sino pequeñas publicaciones en Ruana, pero digamos el presente trabajo tiene justamente la intención de retomar el formato y volver a aprovechar el concepto de Moscovisión a nivel editorial. Bueno, ya en el tercer y último capítulo se refiere a los procesos y contenidos del fanzine número 5, que hace parte de este trabajo de grado. Describe los procedimientos desde la concepción de una idea, su planeación y culminación como pieza acabada. Aquí podemos ver algunas de las páginas que hacen parte del fanzine. El primero se titula Logística y hace parte de un grupo de cómics
que hice para esta publicación, que se caracterizan por ser un primer acercamiento hacia lo experimental o como tratar de jugar con posibilidades del lenguaje del cómic. Se llama logística precisamente porque retrata un procedimiento logístico de movimiento de cajas en un contexto industrial y porque a la vez trata de jugar con la lógica de lectura de las viñetas. El segundo se titula Surrealito y es una secuencia de este personaje al que le suceden situaciones que le hacen honor a su nombre. Este es un personaje que surgió en 2019 por una intención personal de querer dibujar secuencias surreales. El tercero hace parte de una serie de 4 que buscan parodiar una escena famosa del programa de dibujos animados Los Simpson. Son 4 variaciones de este mismo dibujo donde se cambian los diálogos, referenciando el contenido de mi monografía de grado con fines humorísticos. Bueno, para concluir, pues considero este trabajo muy fructífero, pues permitió llegar a reflexiones sobre la deriva, el juego, la cosmovisión y el pensamiento mítico como elementos presentes en mi trabajo, generando pues como un redescubrimiento que considero que puede nutrir mi producción artística. Finalmente, agradezco a mi padre Jorge Hernando Restrepo Giraldo, mi madre Berta Inés Benítez Holguín y a mi hermano David Esteban Restrepo Benítez por su apoyo incondicional, el cariño siempre presente y por hacer esto posible. Agradezco también a mi asesor Santiago Mesa Romero por sus consejos y acertadas sugerencias en la realización de este trabajo, al Instituto Tecnológico Metropolitano por la formación que allí adquirí, al Museo de Ciencias Naturales de La Salle y a todos aquellos profesores que con su cariño y dedicación a la docencia me motivaron a querer seguir aprendiendo durante la carrera, y a mis amigos por hacer la existencia más llevadera. Muchas gracias.